Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos aquí porque Dios nos ha traído, ¿verdad? Porque con cuerdas de amor nos ha traído y estamos aquí porque Dios así lo ha querido. Porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida, nos protege y por eso estamos aquí. De lo contrario, cada uno estaría en su sitio. Amén. Últimamente, nuestro pastor la semana pasada predicó sobre que la iglesia debe estar despierta, que la iglesia no debe dormir, que la iglesia debe velar, orar, para no entrar en tentación, porque Cristo viene. Hemos cantado, ¿no? Hemos cantado. Y yo les pregunto, Cristo viene, ¿y tú te vas o te quedas? Ese es el dilema del cristiano. Hay una canción muy linda que me gusta a mí mucho, que dice, Cristo viene y yo me voy con Él. Cristo viene y yo me voy con Él. Pero la pregunta, el dilema de esta mañana, para cada uno de ustedes aquí presentes y para mí también es, Cristo viene y yo me voy con Él. Yo abro un signo de pregunta. Cristo viene, yo me voy con Él, yo me quiero ir con Él, yo estoy enfocado hacia arriba o a dónde están mis prioridades. Eso vamos a desarrollar en esta mañana, ese dilema, que Cristo viene y yo me voy o no me voy con Él. El filósofo decía, ser o no ser. Y yo le pregunto, ¿eres de las tinieblas o eres de la luz? ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Porque Él viene por una iglesia, cada uno de nosotros sabe ese versículo, por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia que está en una perfecta relación con Él, que está en ese proceso, como decía el pastor, en ese proceso de transformación. Y la pregunta es, ¿Cristo viene? ¿Tú te vas con Él? Esa pregunta, con ese cuestionamiento, vamos a empezar la palabra de esta mañana. Hace tiempo que el Señor me había puesto en el corazón compartir acerca del altar, el altar que fue restaurado por Elías. Elías restauró el altar de Jehová que estaba destruido. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu altar cómo está? ¿Tu altar está encendido? ¿Tu altar está preparado para recibir lo que Dios tiene para darte? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra? ¿Cómo está tu vida? Yo no lo sé. Cada uno de nosotros lo sabe. Y aquí podemos ver que Elías, el dilema que tenían en el Antiguo Testamento, que es el mismo dilema que tenemos nosotros hoy, Elías les confronta al pueblo de Israel. Le dice, si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal es Dios, pues bien pos de él. Eso les decía a los israelitas en el Antiguo Testamento. Pero en esta mañana, en el siglo XXI, aquí en Almería, el Señor te dice a ti, iglesia, ¿te quieres quedar con Dios o quieres estar en el mundo? La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a estar entre Dios y el mundo? Ahora sí soy cristiano, mañana no soy cristiano. Hoy sí quiero la unción de Dios, mañana no quiero. Hoy estoy encendido y gloria a Dios, aleluya. Y mañana estoy que no quiero saber nada. Ese es el dilema de esta mañana, que vamos a ir viendo cómo Dios le guió al profeta Elías a restaurar el altar. Porque es una palabra válida para el día de hoy. Todos queremos avivamiento y queremos la unción del Espíritu Santo que se mueva con poder y gloria. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu altar? En el altar que restauró Elías, el fuego del cielo descendió. ¿Y tu altar cómo está? ¿Tu altar cómo está? ¿Está listo y dispuesto para que el fuego del Señor descienda y te diga, yo soy Jehová tu Dios? ¿O está destruido, está abandonado y desolado como estaba el altar en el tiempo de Elías? Vamos a dar lectura en la Primera de Reyes, la primera no es carta, sino es la historia de Reyes. Está Primera de Reyes, capítulo 18. Solo vamos a leer el versículo 21. Vamos a ir leyendo poco a poco. Si lo tienen proyectado, lo pueden leer ahí, si no en su Biblia. ¿Lo tenemos? Y dice así, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo,
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso dijo el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Pero el día de hoy, el Señor te dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si el mundo es tu Dios, id en pos de él. Pero basta ya no más dos pensamientos, que sí, que no, que soy, que no soy, que voy a la iglesia, pero si Dios me bendice, y si no, no estoy. La pregunta es, o lo mejor dicho, el desafío que Dios está lanzando en esta mañana, el llamado que Dios está haciendo, mejor dicho, es que tú tomes te está llamando a tomar una decisión. O Jehová es tu Dios, o el mundo es tu Dios. O Jehová o el mundo. Y luego vamos a ir desarrollando las consecuencias de lo que significa estar en paz con Dios y estar en amistad con el mundo. Es tremendo, sufrimos las consecuencias, pero no nos damos cuenta. Así que yo les pido por favor que un momentito se pongan de pie. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a restaurar el altar que hemos abandonado y que hemos dejado, por las circunstancias que sea. Incline su rostro, cierre los ojos y tome conciencia que Dios está aquí. Él está aquí y está tocando tu mente, tu corazón y la mía también. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta convocatoria que tú has hecho a tu pueblo, Señor. Al igual que el profeta Elías convocó al pueblo para que ellos vieran quién es Dios, quién es Jehová su Dios. Así también tú has convocado aquí a tu pueblo para que ellos sean, Señor, conscientes de que tú estás demandando que ese altar, que cada uno de ellos tiene que levantar, sea restaurado. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, porque en el altar del sacrificio tú entregaste tu vida, tú derramaste tu sangre para que nosotros podamos acercarnos al Padre confiadamente. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder tuyo. Y nosotros en esta mañana reconocemos que para restaurar el altar que hemos abandonado, que hemos dejado de lado, necesitamos de la unción tuya, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, ayudándonos, dando la gracia, la convicción, la fortaleza para poder restaurar esos altares que hemos dejado de lado, Señor. Cada uno de nosotros hay un altar que tú estás demandando y hemos fallado y no hemos sido fieles y no hemos permanecido, pero hoy nos arrepentimos, Señor. Y yo te pido, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo hablándole a cada uno de tus hijos aquí presentes para que puedan entender y puedan comprender la grande bendición que tú quieres derramar en ese altar restaurado, en ese altar que está dispuesto, en ese altar que está ordenado y arreglado conforme a tus planes y propósitos para nuestra vida y para nuestra familia, para nuestra congregación y para nuestra ciudad de Almería, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo? Pueden tomar asiento. Ustedes recuerdan que el pastor hace no mucho estuvo hablando acerca de Elías, de que el espíritu de Elías haría volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y aquí podemos ver en el altar que Elías levanta, vemos cómo Dios hace volver el corazón de su pueblo al corazón de Dios. Y eso es maravilloso porque nadie puede volver a Dios por sí mismo. Nadie puede decir, yo busqué a Dios porque yo tuve necesidad. No es verdad. La Biblia dice que Él nos amó primero. La Biblia dice que Él, al igual que cuando Adán pecó, Dios descendió para buscarlo. Y así también, Dios descendió a tu vida y te fue a buscar y te llamó y te dijo, a cada uno de nosotros nos llamó por nombre. Cada uno de nosotros ha tenido esa experiencia. Pero alguna vez nuestra hermana Luz nos predicó, si alguien recuerda, que la primera vez Dios viene, te llama, te busca, te atrae, pero ya las siguientes veces somos nosotros los que tenemos que acercarnos. Y vamos a ver lo que pasó con los profetas de Baal. Y a día de hoy los profetas de Baal están allá afuera
todos esos profetas que hablan, vive tu vida, haz lo que te dé la gana, no reglas, no hay nadie que te va a pedir cuentas por lo que tú haces con tu vida. No importa, tú vive la vida a tu manera y haz lo que te venga en gana, que tú vas a vivir bien. Eso dice el mundo allá afuera. Dice que tú vivas tu vida sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta que tú fuiste creado, que tú no eres dueño de ti mismo. Ninguno de nosotros somos dueños. Nosotros somos administradores, pero no dueños, ni siquiera de nuestra propia vida. Ayer me llamaron pidiendo oración y consuelo por una familia por un hombre que estuvimos orando por sanidad, pero el Señor dijo, hasta aquí llegó su tiempo, y ya se fue, y ya no está. O sea, nosotros no somos ni dueños de nuestra vida porque nosotros vivimos el tiempo que Dios nos da para vivir. Amén. O sea, cada uno, según la Biblia dice que cada uno de nuestros días están contados. Dios sabe cuándo nosotros vamos a partir a su presencia. La pregunta es, ¿estás preparado para partir a su presencia? Hay dos cosas que necesitamos para estar preparados, para cuando nos toque partir de este mundo. Y es que necesita el ser humano, todos los seres humanos, y esto es universal, es aquí en España, en Europa y en el mundo entero lo mismo. Todos los seres humanos, antes de partir de este mundo, necesitamos sentirnos amados y perdonados. Te pregunto en esta mañana, ¿te sientes amado? ¿Te sientes perdonado? Si no te sientes amado y no te sientes perdonado, acompáñame, que vamos a ver dónde te has quedado en el camino. Entonces podemos ver que Elías imagínense el respaldo del respaldo de Dios para con Elías. Elías se presenta delante de Acab, el rey de Israel, que lo quería matar porque Elías siempre estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Elías era la voz de Dios hablándole al pueblo que se arrepienta. Acab se había casado con una mujer perversa, con Jezabel. Esa no era la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas estamos haciendo tú y yo que no es la voluntad de Dios? Y ahí estamos, R que R. Y no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Acab se casó con Jezabel, que era sacerdotisa de Baal. Él se casó con el enemigo. Y eso era lo que Elías condenaba y decía que no estaba bien ese matrimonio. ¿Cuántos matrimonios, por así decirlo, cuántas relaciones hay en nuestra vida que no están bien delante de Dios? Dios nos está diciendo que no, y nosotros seguimos ahí. Pero aquí vemos que Elías le convoca a Acab, y a pesar de que Acab le había declarado, o sea, le estaba buscando para matarlo, porque sucede que cuando hay personas que vienen y nos exhortan de parte de Dios y nos dicen lo que está mal, es que los queremos matar, no los queremos ni ver, porque vienen y te dicen, ay hermanita, usted está en la carne, ay hermanita, usted está lleno de amargura. Bueno, me dicen a mí, a los varones les dirán, hermanito, está lleno de amargura, está lleno de carne, está lleno de rabia, está lleno de todo, menos del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces no queremos que esa persona, nosotros queremos ir a Dios y que Dios nos diga lo lindos y hermosos y maravillosos que somos? Pero sucede que cuando vamos hacia Dios, conforme nos vamos acercando a Dios, Dios nos va mostrando nuestra propia maldad, nuestra propia iniquidad. Sigamos. Entonces dice, el desafío que les pone el profeta Elías, que le dice a Acab, convoca a todos tus profetas, que no eran pocos, eran como 400, no sé si eran 8, ahora no lo tengo. Bueno, eran un montón, eran muchísimos, los profetas de Baal. Imagínense cuánta idolatría había en Israel. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánta idolatría hay en tu vida y en la mía? ¿Cuántas cosas son más importantes que Dios? Ah, no, yo no ayuno porque es que yo, si no como es que me muero. Ah, no, yo no voy a la oración porque es que las hermanitas oran tan largo y me aburren. Ah, no, yo no voy a la vigilia porque es que yo tengo sueño. Es que yo, si es que no duermo, no sé cuántas horas necesita cada uno. Es que si yo no duermo lo que yo necesito, entonces me muero. ¿Cuántas cosas son más importantes que Dios en tu vida y en la mía? ¿Cuántas cosas? Analiza. Ah, no, mi trabajo, no, es que yo tengo que irme a trabajar. A mí, déjenme tranquila, que yo me voy a trabajar. Porque para mí trabajar es lo más importante, porque a mí el trabajar me da dinero, a mí el trabajar me asegura mi futuro.
Y por aquí hay una hermanita que estaba trabajando y se ha caído y ya no puede seguir trabajando. Entonces, ¿qué va a hacer? Hay personas que están idolatrando su trabajo y sucede que el trabajo cierra la empresa y ya no hay más trabajo. Y entonces, ¿cómo te quedaste? Con la única salida y la solución de buscar a Dios para que te ayude a encontrar otro trabajo. O sea, meditemos. Si quieres saber si hay un ídolo en tu vida, pregúntate qué es lo más importante. De hecho, es la primera cosa en la que pensamos. Y yo les aseguro que la primera cosa que pensamos cuando nos despertamos es en el móvil. Oh, ¿quién me habrá escrito? ¿Qué habrán publicado? ¿Qué novedades habrá? Yo quiero saber. ¿Qué ha dicho el hermanito? ¿Qué ha dicho la hermanita? ¿Qué ha publicado la persona que yo estoy siguiendo? Si tú te despiertas y la primera cosa que tú piensas es en tu móvil, es porque las redes sociales son lo más importante en tu vida. Generalmente, el Señor espera de nosotros que nosotros nos despertemos pensando en buscar de Dios, porque el rey David decía, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes se levantan temprano ahora? No hace falta que levanten la mano. Poca gente habrá aquí que diga, yo me levanto temprano. Yo me levanto porque me levantan. O sea, que yo le doy la gloria a Dios porque hay personas que me despiertan y me llaman para orar, pero yo por mí misma, yo sola no me levanto. Pero Dios pone personas que te ayudan a levantarte. Y créanme que cuando tú te levantas temprano a orar y a buscar de Dios, tu vida, tu día es diferente. Cuando no oras, te sale todo como cuando te levantas con el pie izquierdo. Todo te sale, llegas tarde, se te cae, se te rompe, te quema, te cortan los dedos, te queman las manos, te pasa de todo. Entonces, ¿qué ídolos hay en tu vida? Analízalos. Los ídolos son aquellas cosas más importantes. Hay madres que dicen, no, a mis hijos ni los toques, mis hijos son lo más importante, lo más valioso. Mis hijos son perfectos, ellos no tienen rebeldía, no tienen soberbia, no tienen desobediencia. Son los hijos modelo. ¿Qué otros ídolos hay? Nosotros pensamos que los católicos son idólatras porque tienen imágenes, porque salen a la procesión. Pero tú y yo, ¿cuántos ídolos tenemos? ¿Cuántas personas pensamos que son como una vaca sagrada, que de ella no se puede decir nada? Ninguna persona, por más ungida, por más respaldada que esté de parte de Dios, ninguna persona es perfecta. Todos tenemos debilidades, todos tenemos áreas donde nuestro Dios sigue trabajando. Si Dios ya te enseñó a tener paciencia, ahora te va con la misericordia. Y si ya te dio misericordia, ahora te va con la otra parte. Que Dios, dice la palabra de Dios, que el que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando. ¿Se acuerdan que el pastor decía, déjate procesar? En el proceso es que tú eres perfeccionado. En el proceso es que tú vas a salir a la imagen de Cristo. Pero déjate procesar. Amén. Reconoce tus ídolos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros está llamado a reconocer cuál o cuáles son mis ídolos. A veces no nos damos cuenta, pero están ahí. Porque los ídolos se convierten en lo más importante de nuestra vida. Puedes idolatrar el sueño también. A uno le da por dormir y dice, lo que yo quiero es dormir y descansar y ya veremos cuando yo me despierto. Y cuando me despierto me olvido y sigo viviendo mi vida y sigo adelante. Pero sin embargo Dios envía aflicción para que tú y yo despertemos. Amén. Entonces el dilema, el mismo desafío que le puso el profeta Elías a los profetas de Baal, es el mismo desafío que pone Dios delante de tu presencia, delante de su pueblo. Y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 24. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Dice el versículo 24. Invocad, eso le dice Elías a los profetas de Baal. Y eso le dice el Señor a tus ídolos, a todos tus ídolos, los que tú y yo tenemos. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. Pero ¿cómo debe estar nuestra vida para que el fuego de Dios descienda? ¿Cómo tiene que estar tu altar y el mío para que el fuego de Dios descienda? Esa es la cuestión. Los cristianos, todos tenemos un móvil, ¿verdad? Todos, no hace falta ni que yo lo ponga aquí porque en la mente de cada uno de nosotros, el móvil es lo más
De hecho, es lo más importante. Siempre cuidamos de que esté cargado, siempre lo estamos cuidando de que no se nos vaya a romper, no se vaya a apagar, no nos vayamos a olvidar. El móvil no lo olvidamos casi por nada del mundo. De hecho, muchas veces hasta volvemos a buscar el móvil porque parece que no podemos vivir sin el móvil. Pero en este caso solamente lo voy a usar como una ilustración. Cada uno tiene su móvil. Cuando el móvil empieza a quedarse sin carga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cargarlo, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿y cuando el cristiano se está quedando sin carga, qué es lo que tiene que hacer? Cada cristiano es un móvil, un móvil. Cada uno de nosotros somos como si fuésemos un móvil. Y cuando estamos en el móvil, el mío, cuando se está quedando sin carga, me pone un aviso. Me dice, por favor recargue porque se va a quedar sin batería. Y es un fastidio porque uno está haciendo cosas ahí y está esa alarma. Y al igual que en mi móvil y en el suyo, le dice, recargue porque se va a quedar sin batería. Especialmente en las videollamadas, recargue porque se va a quedar sin batería. Esa es la función que hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y te está diciendo, recárgate, recárgate. La pregunta es, ¿cómo se recarga el cristiano? Al móvil, con el móvil vamos y lo enchufamos aquí, en algo parecido a eso, lo enchufamos, el móvil se carga y cuando ya está cargado, estamos más que contentos porque podemos seguir otra vez contando con el móvil. La pregunta es, cuando el cristiano empieza a quedarse sin carga, cuando el cristiano, el Espíritu Santo le está diciendo una y otra vez, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Al cristiano el Espíritu Santo le está diciendo que le anhela celosamente. Yo estoy segura de que a cada uno de ustedes, a cada uno, el Espíritu Santo le habla, le susurra y le dice, mira, es tiempo de orar, es tiempo de leer la palabra, dedica ese tiempo, despierta, levántate más temprano, ora, ayuna, mira este problema, esto tienes que humillarte. ¿A cuántos el Espíritu Santo no le dice, arrodíllate, humíllate, busca de Dios, acércate a Dios? Porque sucede que la primera vez Dios nos llamó y nos buscó y nos puso en su redil, pero a partir de ahí somos nosotros. Amén. Cada uno de nosotros ha de acercarse a Dios y ha de buscar a Dios de todo corazón. Porque la Biblia dice, en Jeremías, dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La pregunta es, ¿qué estás esperando, iglesia, para buscar a Dios de todo corazón? ¿Qué estás esperando? Aflicción ha venido una y otra y todavía no nos hemos afligido, todavía no nos hemos humillado, no hemos buscado a Dios de todo corazón. Porque la única cosa que cuenta delante de Dios es cuando hacemos las cosas de todo corazón. Y porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y cuando nosotros nos humillamos, Dios pone gracia en nosotros. Dios pone una gracia especial y la gente dice, esta persona es diferente, esta persona es como que de otra manera. Cuando nos acercamos a Dios, nos ayuda también a someter nuestra carne, a someter esa área de debilidad donde nosotros no podemos. Por eso dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Pero si tú no te acercas, si tú no vas a la presencia de Dios, no puedes someterte a Dios. Porque dice que a la carne le es imposible someterse a Dios. Y no solamente eso, sino que cuando nos acercamos a Dios, Dios empieza a mostrarnos nuestro pecado, nuestra maldad. Y lo que quería ilustrar, lo siguiente, nosotros, nuestro pecado y nuestra maldad está representado en esto. Porque el pecado, la maldad es oscuridad, es tinieblas. Y donde está la oscuridad y están las tinieblas, no es porque Dios no está contigo, no es porque Dios no te ama, es porque nuestra incredulidad, nuestra maldad, nuestro pecado no confesado, tú y yo somos una vasija, somos esta vasija. Pero cuando nosotros
no queremos acercarnos a Dios, no queremos orar, no queremos ayunar, no nos queremos humillar, no queremos, porque lo que cuenta delante de Dios es lo que hacemos voluntariamente, no lo que nos exige o nos obliga una religión, sino si nosotros aceptamos acercarnos, porque las tinieblas vienen. Cuando tú y yo dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar de Dios, dice que las tinieblas cubren. Las tinieblas nos cubren por completo. Y lo más tremendo es que cuando Jesús vino, dice que los hombres amaron más las tinieblas, más que a Dios, y no quisieron acercarse. Porque sucede que cuando se acercaron, porque acercarse significaba reconocer sus tinieblas, reconocer su maldad, reconocer su iniquidad. Ahora, el pecado, esto es nuestro pecado. Nosotros somos como nuestra alma es como una sábana que cuando hemos pecado se queda sucia, maloliente, negra, se queda en un estado de separación de Dios. Aunque ya Cristo vino, aunque ya Cristo nos dio la salvación, aunque ya Cristo hizo una obra, pero nosotros, por no querer acercarnos a Dios, volvemos a estar en tinieblas. Y vuelve la depresión, y vuelve la ansiedad, y vuelve la tristeza, y vuelve la soledad, y vuelve todo ese malestar que tuvimos antes de conocer a Cristo. Ahora, la solución, ¿dónde está la solución? La solución está en el altar. Aquí en el altar está la solución. Y ahora vamos a ver cómo Elías restauró el altar. Y esos son los principios que Dios espera que nosotros digamos para restaurar nuestro altar, porque aquí estamos llenos de pecado, llenos de día, llenos de iniquidad, porque si hay algo tremendo en nosotros es esa iniquidad que nos vuelve a arrastrar, nos vuelve a llevar lejos de la presencia de Dios. Es un tira y afloja. Dios con sus lazos de amor nos está esperando con los brazos abiertos, nos ha traído con gracia, con misericordia, pero las tinieblas también tiran para el otro lado, y tiran, y tiran, y tiran, y lo tremendo es que nos dejamos llevar. Lo tremendo es que poquito a poco, la historia de la ranita la conocen, ¿verdad? Que dice que a una ranita le pusieron en una olla y con el fuego recién encendido. Al comienzo el agua se va calentando y la ranita tan contenta, tan linda, el agua está calentita como si estuviera en la bañera. Pero a medida que el tiempo iba pasando, el agua empezó a hervir y la ranita murió. Así también tú y yo. Tú y yo nos morimos espiritualmente porque dejamos de tener esa comunión con Dios. Porque dejamos esa relación con Dios, porque dejamos el primer amor. A cada uno de nosotros nos ha pasado. Y el Señor te está diciendo, vuelve al primer amor, vuelve. El Señor aquí en esta condición viene otra vez. Cuando vemos que los principios que nos dejó establecido la palabra de Dios por el profeta Elías, es el siguiente. Cuando el pueblo de Israel estaba cubierto en tinieblas a causa de la idolatría, a causa de ese no saber, ¿será Jehová? ¿Será Baal? Y nosotros estamos, ¿será Dios o será el mundo? ¿Qué será? Hay alguien que me comentó de un testimonio de que, imagínense lo que somos los seres humanos, somos terribles. Dice que este hombre era un hombre que Dios por sanidad, oró a Dios por sanidad, pero también fue a un brujo a pedirle sanidad, y cuando sanó no sabía a quién darle las gracias. Así solemos estar nosotros a veces, pidiéndole a Dios que solucione, por otro lado, queriendo solucionar las cosas a nuestra manera. Pero al final es lo que importa. Es Dios el que siempre está por encima de todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que nosotros, el mensaje es, decídete, ya no más entre las tinieblas y la luz, porque el pecado no es un problema. El pecado ya Cristo lo llevó por ti y por mí en la cruz. Aquí estás tú, aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, cubiertos de tinieblas, cubiertos de pecado, de iniquidad, pero del que nosotros nos tenemos que arrepentir. ¿Por qué?
Porque incluso en el Antiguo Testamento el profeta Isaías les dice, venid a mí, dice, venid a mí. O sea, acercaos. Dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, en este caso negros como este manto, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la actitud correcta para acercarse a Dios? En humillación, reconociendo, agachando la cabeza y sí, Señor, soy yo el que me he ido a hacer lo que me da la gana, soy yo el que me he ido en pos de mi propia imaginación, porque yo quiero esto y yo quiero aquello, y cómo es que yo no tengo derecho y cómo que todo el mundo tiene y yo no lo tengo y no sé qué y no sé cuánto. Todos hacemos lo mismo. Amén. Y en esta mañana el Señor te dice, iglesia, acércate a Dios. Dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Imagínense, Dios está sentado en el trono allá arriba. Vamos a imaginar que este es el trono. Dios está por ahí, está arriba en el cielo. Y en el momento que un pecador se arrepiente, se humilla, dice que Él se acerca. Él se acerca, Él desciende desde arriba, desde el cielo y se acerca a ti. O sea, si tú le dedicas un tiempo exclusivo a Dios y le dices, Señor, aquí estoy. No siento nada, me siento triste, me siento agobiado, ya no tengo paz, ya no tengo consuelo. Y el Señor se acerca. Y cuando nos acercamos, cuando Dios se acerca, es cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de nuestro pecado. Y ahí empezamos, Señor, perdóname por tanta incredulidad, perdóname por tanta lejanía, perdóname por estar lejos de ti. Y lo tremendo es que nosotros nos vamos lejos de Dios. En cuanto vemos que otra cosa nos causa felicidad o alegría o gozo, nos vamos corriendo a Dios y te quedas. Nosotros le damos la espalda a Dios fácilmente. Y yo siempre le digo, Señor, perdóname, porque yo soy peor que Judas. Judas traicionó a Cristo, pero el Espíritu Santo de Dios no estaba dentro de él. Pero tú y yo traicionamos, le damos la espalda a Dios con mucha facilidad. Y somos peor que Judas, porque lo traicionamos aún teniendo el Espíritu Santo que te dice, no lo hagas, no te vayas, quédate, mantén la fe, mantén la esperanza, mantén la confianza. Lo siguiente que hizo Elías, le dijo al pueblo, acercaos. Primero convocó a los profetas de Baal y luego dijo al pueblo, acercaos. Y lo que a mí me ha impresionado es que él cogió piedras, tú y yo, somos piedras vivas. Eso dice en la primera carta de Pedro 2:5, dice que tú y yo somos piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas que vamos a construir un altar para que la presencia de Dios se derrame. No, tú y yo somos piedras. Y dice aquí que el profeta reunió 12 piedras, puso una sobre otra las 12 piedras en representación de todas las tribus de Israel. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos en Efesios, si lo tiene, lo pone por favor, Efesios 4, del 11 al 13. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Lo tenemos? Él quiere que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo, porque es en ese cuerpo, en la edificación del cuerpo de Cristo, donde nosotros vamos a estar preparados para cuando Él venga. Cristo viene y yo me voy con Él. Pero el asunto es que la salvación no es una cuestión solamente individual. Mi familia va a estar ahí está nuestro ayuno, nuestra oración para que nuestra familia se convierta. La pregunta es, ¿mi iglesia va a estar ahí? La pregunta es, ¿mi ciudad va a estar ahí? O sea, Cristo viene y yo me voy con Él. ¿Amén? Pero si yo no estoy, ¿lo pusieron en Efesios? No, ¿cuál? Bueno, yo se los leo. Efesios 4, del 11 al 13. Dice que Dios ha puesto, a ver, ya lo está, ya, pero ahora lo voy a leer yo desde aquí. Y Él mismo dice, vamos desde el 9 más arriba, porque Cristo dice, Él dice que Él subió, y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo descendió hasta el mismo infierno a rescatar las almas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, este es Cristo.
Cristo el que establece el nuevo pacto con nosotros, ese nuevo pacto donde Él pagó por ti y por mí con su sangre. O sea, es un pacto que sigue teniendo validez. Amén. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que ya no seamos niños fluctuantes, estoy leyendo más adelante, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza de Cristo. Aquí en esta iglesia, en esta congregación, nuestro pastor siempre ha enseñado que la cabeza es Cristo y que nosotros debemos someternos los unos a los otros en amor. Amén. Entonces, si Dios quiere restaurar, si nosotros en esta mañana el Señor está diciendo que restauremos el altar que está destruido, que no oramos, no ayunamos, no buscamos, no vigilamos, ese altar está abandonado. Y entonces, cuando el altar está abandonado, estamos cubiertos de nuestros delitos y pecados. Pero en esta mañana el Señor te dice, vuélvete. De hecho, en el libro de Job dice que te vuelvas en amistad con Dios. Porque ahí donde tú no tienes paz, ahí donde tú no tienes amor, donde no tienes esa paciencia. Antiguamente teníamos ahí el fruto del Espíritu. Cuando nosotros no tenemos fe, cuando nosotros no tenemos mansedumbre, no tenemos ese dominio propio, la oscuridad, nuestra carnalidad ha tomado el control y no nos deja avanzar y nos está estorbando. Entonces, al igual que Elías pide que nosotros vengamos, que nosotros restauremos el altar individual. Hay un altar que tú y yo somos responsables. No, es que el pastor no me ha dicho que ore, es que el pastor no me ha dicho que lea la Biblia. No es verdad, porque él siempre está diciendo lo mismo una y otra vez, pero siempre estamos esperando. Es que como la hermana no me ha llamado, por eso que yo no he orado. Como la hermana Luz no me ha dicho que venga, pues yo no he venido. Y así buscamos mil excusas y echamos la culpa a todo el mundo, porque nosotros no somos culpables. Pero es nuestra responsabilidad restaurar el altar individual. Cada uno de nosotros ha de tener su altar, ha de tener su tiempo a solas con Dios, su tiempo de hablar con Dios, de decirle a Dios lo que siente, lo que piensa, de arrepentirse, de ponerse a cuentas con Dios. Amén. Porque Dios quiere que nosotros estemos a cuentas. Cuando estamos a cuentas con Dios, tenemos paz. Cuando estamos a cuentas con Dios, podemos seguir adelante con la tarea que Él nos ha encomendado. Entonces, ese sería el altar individual. Hace años el Señor vive diciendo en esta congregación que es necesario que se levante. Siempre hemos hablado del altar familiar, pero he comprendido que también hay un altar matrimonial que el Señor quiere que se levante. Cuando la esposa ora por el esposo y el esposo ora por la esposa. Ese es el altar matrimonial. Es la única manera de permanecer y de soportar todos los vendavales que vienen. Ese es el altar matrimonial. Ahora, hay un altar, el altar familiar. El altar es papá, mamá y los niños sentados en la mesa, o solo papá o solo mamá, conforme sea tu caso, sentados en la mesa, oran, leen la Biblia y alaban a Dios. No hace falta que lean un capítulo entero, con que medite en un versículo es suficiente. O sea, no hace falta de que se haga un montón de tiempo, hace falta tener ese tiempo y esa perseverancia con Dios, de leer la palabra, de enseñar a los hijos a alabar a Dios, de enseñar a los hijos a buscar en Dios ese refugio, esa fortaleza que en los tiempos de dificultad viene. Porque nadie puede decir que la tempestad no le va a alcanzar. De hecho, Jesús dijo, ¿no?, que en el altar familiar, en el altar matrimonial, en el altar individual, en el altar congregacional, es ahí donde estamos poniendo los cimientos para nuestra propia vida, para la vida de tu cónyuge, para la vida de tus hijos y para la vida de todos nuestros hermanos. En el altar familiar estamos reconociendo que Cristo es la roca, que Cristo es el que está en medio de nosotros. Yo he escuchado, yo tengo mi altar individual y tengo un altar en la mañana. Y yo he escuchado que cuando los matrimonios oran el uno por el otro, el Espíritu Santo se encarga de redarguir a tu esposo, a tu esposa, cuando lo ha hecho algo mal.
el Espíritu Santo se encarga, una hermana que le aconsejando que haga eso, ella me testificaba y me decía que su esposo se había portado muy áspero, muy mal con ella, esas peleas que tienen los matrimonios, que solo ellos entienden, y me dijo que cuando se juntaron para hacer el altar, en ese momento, no es en otro momento, en ese momento en que tanto el esposo como la esposa dispusieron en su corazón estar juntos para orar, para buscar de Dios, en ese momento el Espíritu Santo le redarguyó al marido, que ni cuenta se había dado de lo áspero que había sido. Y entonces le pidió perdón, le dijo que le perdonara, que él reconocía que había sido áspero. Y en otro día, la misma pareja, ella dice, nos juntamos y el Espíritu Santo le redarguyó a ella de que ella se había portado mal con su esposo, que ella se había pasado de la raya, que le había hablado mal. Y no está. Entonces, en el altar que Dios está demandando de cada uno de nosotros, de los matrimonios, de las familias, de la congregación, en el altar Dios se encarga de arreglar nuestros problemas. En el altar Dios es el mediador, porque en la mañana ustedes saben que hay un grupo de hermanas que venimos por la mañana. Al comienzo fue muy especial porque nosotras veníamos y sucede que toda la semana habíamos tenido lo mismo. En ese altar, una vez, de las tantas veces, una vez venimos y el Espíritu Santo decía, ustedes están enojadas. Y era verdad, habíamos estado enojadas en la casa y estábamos enojadas la una con la otra, porque aquí hay una hermanita muy linda que me decía, yo me voy a tardar hasta cuanto más rabia te dé, más me voy a tardar. O sea, Dios tratando la impaciencia. Y ese día yo vine enojada. Y usted sabe que en el altar el Espíritu Santo nos dijo, no, con enojo no, aquí no hay nada que hacer. Nos redarguyó de tal manera que cada una tuvo que reconocer que toda la semana había estado luchando con el enojo. Ahí en el altar aprendimos que el enojo, hay una parte humana, el enojo está bien. Cuando la Biblia dice, airaos pero no pequéis, significa que el enojo tiene una función en lo natural. La función del enojo es mostrar a la otra persona que te está pisando el callo y que no se está dando cuenta. Entonces, si te está pisando, tú le tendrás que decir, oye, que me estás pisando. Y no le vas a decir, hermanita, me está pisando el callito. Así no le vas a decir. Cuando estás enojado, la cara se te pone roja y tu voz se levanta, ¿no? Que me está pisando, quita el pie. Amén. Entonces, el enojo tiene esa función de... Gloria a Dios. El enojo cumple la función de decirle a los demás, yo no estoy de acuerdo, donde a mí no me gusta. Hay decisiones que otras personas toman y que una vez una hermanita muy linda aquí que me quiere un montón, que por ahí sabe, y ella sabe qué es, a mí no me gusta el teatro, a mí no me gusta estar al frente porque a mí no me gusta. Y sucede que la hermanita tan linda me anotó a un teatro y ella estaba contentísima. Y yo pasé una semana furiosa con ella porque me había anotado sin preguntarme. Y ella me decía, que no era su intención ofenderme, pero yo estaba furiosa con ella, yo no quería saber. Y ella me decía, tú haces mal, y sabes que tú no puedes tomar decisiones por mí, tú me tienes que preguntar. Pero si yo no le digo, yo siento, ella no lo sabe, ahora sabe que no me puede apuntar a nada porque ahora sí me pregunta, pero ahora soy yo la que le hace eso y se enfada ella conmigo. Que es otra historia. Entonces, la función del enojo es mostrar a los demás con lo que yo no estoy de acuerdo. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Yo le preguntaba a Dios, pero ¿cuándo es que la ira se convierte en pecado? Y ahí vino la respuesta. Y en realidad Dios es más sencillo de lo que nosotros pensamos. La ira se convierte en pecado cuando la ira toma el control de nuestra vida. Y yo he escuchado de padres que castigan a sus hijos con ira. Una cosa es castigar por alguna tontería que el muchacho ha hecho, y está bien. El castigo justo no lastima el corazón de los hijos, pero a veces los padres llevan tanta ira guardada, porque los hijos yo creo que son expertos en sacar de quicio a los padres, ¿verdad? Yo no tengo hijos, entonces por eso no les puedo decir que eso sea una realidad. Pero yo he visto que los hijos, es que son como esa gota va llenando y en un momento los padres estallan. Y
Y en el momento que tú castigas a tu hijo, en ese momento ya se convirtió en pecado. Porque tú tienes que corregir a tus hijos con tu ira. Tienes que corregir con amor. Amén. La ira, a ver, ustedes se acuerdan, hace poco nada más lo vimos en las noticias, un muchacho que sus padres le prohibieron usar el internet y ese muchacho en su ira mató a su padre, a su madre y a su hermano. La ira es pecado, porque la ira va creciendo y se convierte en una violencia y te lleva, o sea, en el momento que la ira toma el control de tu vida, en el momento que tú ya no eres dueño y señor de tus emociones, en el momento en que la ira, cuando tú ya no puedes controlarla, o sea, hay muchos consejos que dicen que cuando uno tenga ira, tú respiras 10 veces, y yo les digo, que cuando ustedes vengan que la ira se está pasando, se está yendo de las manos, porque sí nos damos cuenta cuando la ira se nos está yendo de las manos, sí somos conscientes, pero claro, como en ese momento estamos tan rabiosos, no queremos ceder, pero en ese momento, si en ese momento tú te detienes y le dices, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, yo no puedo, es que quiero matar, porque en nuestra ira nosotros queremos matar a la otra persona. No es que la queremos corregir, la queremos es matar. Y dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros no queremos justicia, queremos venganza. Queremos que la otra persona sufra, así como sufro, que la otra persona también sufra. Y nadie está exento de eso. Amén. Entonces, en el altar, cuando tú y yo vamos al altar, ahí donde el Espíritu Santo te dice, a ver, vamos a pasar revista. Los que han hecho la mili sabrán cómo es eso. No sé, en la mili, si hay alguien que ha hecho la mili me puede ayudar. ¿Alguien ha hecho la mili aquí? Bueno, nos imaginamos entonces. En la mili siempre pasan revista. Siempre están viendo que estén los uniformes bien planchados, las botas bien lustradas, bien brillantes, que tengan el pelo bien cortado, que tengan las uñas cortas, bueno, todas esas cosas. Pues igualito, cuando tú y yo vamos al altar, el Espíritu Santo te empieza a mostrar, aquí, has fallado, arrepiéntete, pide perdón, reconoce, esto estuvo mal, no estuvo bien que hablaras a tu jefe de esta manera, no estuvo bien que tú estuvieras hablando mal de otras personas, no estuvo bien que tú estuvieras criticando, no estuvo bien, y así cantidad de cosas que a cada uno de nosotros en el altar Dios nos va a mostrar. No en otro lugar, en el altar, en ese altar individual donde dice, Señor, aquí estoy, he tenido un día de perro, esto y aquello, y por aquí que por allá. En el altar Dios te va a consolar, en el altar Dios te va a fortalecer, en el altar Dios te va a ministrar. No es viendo la tele, no es viendo predicaciones, no es viendo que otra gente ora. Eres tú y Dios, tú y Dios. Dios quiere un cara a cara contigo y conmigo. Y la que le habla le dice que no, yo reconozco que no es fácil. Ese cara a cara con Dios parece tan fácil, pero Dios del universo, hay tantos impedimentos ahí que te estorban y que te molestan. Pero es necesario que sea levantado el altar, porque en el altar es donde nos acercamos confiadamente. Dice en Hebreos, nos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. En el altar no está Dios para machacarte por esos pecados que tú y yo tenemos. En el altar no está Dios para aniquilarte con su fuego porque tú has fallado, porque tú has pecado, tú has hecho las cosas mal. En el altar está Dios para redimirte. En el altar está Dios para perdonarte. En el altar está Dios para fortalecerte. En el altar está Dios para bendecirte. Porque si hay algo que Dios quiere para nosotros, su pueblo, es que seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos la sal del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero si tu altar no está levantado, si tu altar no está restaurado, ¿cómo vas a decirle a otras personas que les ama si tú mismo estás convencido? ¿Cuántas veces Él empieza a susurrarnos? Esta oscuridad empieza a decir, ¿para qué oras si Dios no te escucha? ¿Para qué ayunas si Dios no te responde? ¿Para qué ayunas si Dios mírate cómo estás? Todo lo que te está pasando, eso es porque Dios no te ama. Y eso es verdad. Es mentira, pero lo tremendo, esa es una inclinación de todos los seres humanos. Nos creemos lo negativo, que el enemigo nos susurra al oído,
Y sin embargo Dios nos está diciendo, aquí estoy yo, clama a mí, clámame, yo te responderé, invócame en el día de tu angustia, aquí estoy yo. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Al igual que Adán, nosotros nos escondemos por ahí. Pero Dios está aquí diciendo, estoy con los brazos extendidos, estamos en el tiempo de la gracia, pero cuando Cristo venga, la gracia ya no estará. Por eso es la pregunta, si Cristo viene, tú te vas con Él. Si te quieres ir con Cristo, empieza a restaurar tu altar, empieza a tomar conciencia de que Cristo viene y tú te vas con Él si tu altar está encendido, si tu altar está levantado, si tú estás lleno de oscuridad, aquí te quedas, la decisión es tuya. Si tú y yo estamos llenos de oscuridad, no estamos a cuentas con Dios, aquí nos quedamos. Pero si tú y yo reconocemos y tomamos conciencia de que hemos de buscar a Dios de todo corazón, a Dios no le impresiona nuestra apariencia, al mundo le apasiona cuánto cuesta mi chaqueta. Este vestido me regaló una hermana muy querida, que lo sepan. Al mundo le impresiona tu apariencia, pero sucede que a Dios no le impresiona. Dios ve tu corazón y el mío. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Y créanme que nuestro corazón es malo y es muy malo. Si nosotros no vamos al altar, nuestro corazón dice, ay, tú no te preocupes, que Dios sigue estando ahí, que no pasa nada. Pero sucede que cuando la oscuridad nos ha arrastrado, solo si Dios nos ayuda nos podemos volver. Y en esta mañana Dios está diciendo, vuelve en amistad con Dios. Vuelve, levanta ese altar, levántalo. Tú, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros ha de levantar ese altar, ha de edificar ese altar. Y aquí viene lo duro. Es que dice que Dios espera que nosotros seamos un sacrificio vivo. Eso está en Romanos 12:1. Él demanda que nosotros seamos un sacrificio vivo. ¿Y saben cuál es lo tremendo? Que en el altar del sacrificio, si ya sea un becerro, ya sea un cordero, ¿saben qué hacían con el sacrificio? Lo partían en pedazos. ¿No Jenny? Lo partían en pedazos. Cuando nuestra vida está siendo partida en pedazos, nosotros pensamos que Dios no está, pero es que Dios nos tiene que partir en pedazos, porque después de esos pedazos Él nos vuelve a reconstruir. ¿Amén? ¿Quién no está partido aquí en pedazos? Por la circunstancia que sea. Todos estamos partidos por lo económico, partidos por lo sentimental, partidos. Y Dios nos parte, porque en el momento en que Dios empieza a cortar, duele. La circuncisión duele. ¿A quién le gustaría que le corten la piel? Voluntariamente, a nadie, ¿verdad? Pero sucede que en el espíritu Dios nos hace una cirugía perfecta. El bisturí de Dios, si usted lo ha sentido, duele en las entrañas, duele porque te corta así y te corta sin anestesia. Créanme que el bisturí que Dios usa para cortar, para circuncidar nuestro corazón, es sin anestesia, te corta así. Y eso duele a más no poder. Pero como el pastor predicaba el otro día, que la disciplina al comienzo no nos gusta que Dios nos diga, esto no. No queremos. Pero sucede que después dice que el fruto de la disciplina, ¿cuál era? ¿Ustedes se acuerdan? Que después de que hemos sido disciplinados, después vemos que tenemos discernimiento, que sabemos ver lo que está mal, lo que está bien. O sea, que no le tengas miedo al bisturí de Dios, porque Él te va a circuncidar y va a cortar. Pero aún ahí, en ese cortar, es una decisión que tú has de tomar. El bisturí de Dios corta cuando tú y yo decidimos obedecer. Cuando tú y yo decidimos, si Dios dice que esto es pecado y que está mal, y aunque a ti te guste y aunque tú quieras y aunque tú creas que tienes derecho porque eres humano, en el momento que tú decides obedecer voluntariamente, es ahí donde el Señor circuncida tu corazón. Y cuando decidimos obedecer, a pesar de que nosotros
no estamos de acuerdo porque a nosotros nos gustaría vivir en nuestra carne, a nuestra manera. El bisturí de Dios corta profundamente. A mí me ha cortado una y otra vez. Y es un dolor que te traspasa, parece que te vas a morir. Una de las veces que Dios me circuncidó y me cortó fue que yo salía con un chico inconverso, aquí hay gente que es testigo, y el Señor me decía, no os unáis en yugo desigual con los inconversos. Y ustedes creen, me fui a Ecuador porque mi madre se murió y el único tema de predicación en la radio donde yo iba, el único tema de predicación era, no os unáis con yugo desigual con los inconversos. Y yo decía, señores, que no hay otra cosa de que la gente predique. Cuando Dios te está hablando, te vas a donde te vayas y Dios te sigue hablando de lo mismo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Pues cuando un hermano te dice una cosa, vas a leer en el devocional, te dice otra, te dice lo mismo. Es que Dios te está hablando. Y en aquel entonces, yo le decía, Señor, yo quiero obedecerte, pero yo no puedo. O sea, yo tengo ilusión, yo quiero tener una familia. ¿Por qué no es posible? No, porque no os unáis con yugo desigual en los inconversos, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Y fue tan duro cuando decidí, imagínense, al pobre muchacho le dije, mira, si tú realmente me quieres, déjame. Y él me dijo, ¿de verdad? Digo, sí, déjame. Y se fue y me dejó, pero porque yo le había orado al Señor que por favor me ayudara. Cuando esa relación se cortó, casi me morí. Yo pensaba que me moría. Yo, Dios mío, parecía que me moría. De verdad, literalmente, yo sentía que me moría. Ese fue un bisturí que Dios cortó. Pero corta cuando tú obedeces a Dios. Él me decía que no. Hay cosas donde Dios te dice que no, y es no, hoy, no mañana y no pasado. Y créanme que yo oraba y ayunaba para que Él se convirtiera, para que Él sirviera a Dios. Yo le clamaba a Dios y Dios decía, no. Yo quiero tu obediencia, no quiero tu sacrificio. O sea, no quería mi ayuno, quería mi obediencia. Hay veces que nosotros ayunamos para que Dios haga lo que yo quiero, lo que a mí me agrada. El altar no es para que tú hagas lo que tú quieres, para decirle a Dios que Él haga lo que tú quieres. El altar está para que tú le digas, Señor, he aquí tu siervo, tu sierva, hágase en mí conforme sea tu voluntad. Y cuando decimos hágase en mí conforme sea tu voluntad, es como Jesús en el Getsemaní. Tenemos que entregar nuestra voluntad y no es algo maravilloso, es algo doloroso, pero vale la pena. Vale la pena porque la bendición que Dios te va a dar después de que tú tomas esa decisión, por más que te duela, por más que te retuerzas de dolor, la bendición después es maravillosa. Por eso te digo, levanta ese altar. En ese altar Dios te va a mostrar su propósito. En el altar Dios te va a mostrar lo que Él quiere para ti, lo que Él quiere para tus hijos. Y Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecir tu casa, tu familia. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero de nosotros depende si nos acercamos como un sacrificio vivo, dispuestos. O sea, al altar tienes que ir dispuesto a recibir lo que Dios te quiera dar. Tú le puedes pedir. De hecho, Dios dice, pedid y se os dará. Tú pide lo que tú quieras. Pero recibe lo que Dios te da. Y generalmente lo que Dios nos da no nos gusta. Nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Pero Dios quiere que aprendamos en el altar a recibir lo que Él nos da. Porque lo que Él nos da es mejor. Amén. La quinta parte. La otra cosa que hizo Elías. Dice que hizo zanjas alrededor del altar. Y dice que lo llenó con abundante agua. Puso muchísima agua. El agua representa la palabra de Dios. Por eso te pregunto, ¿cuánto tiempo lees tú la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Toma conciencia, porque en el altar tiene que haber abundancia de palabra. Porque sucede que no se trata de que yo voy y le digo, Señor, yo tengo esta necesidad y tú me la tienes que cubrir, porque yo soy tu hija, yo soy tu sierva y no vas a dejar a tu sierva en vergüenza. Yo puedo orar así sin problema. Y el Señor dice, y es muy distinto cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso tiene que haber abundancia de palabra en nuestra vida, para que nosotros sepamos pedir como conviene, pedir con promesas, porque si hay algo que Dios va a cumplir son sus promesas. En el Salmo 103 dice que los ángeles de Dios ejecutan la palabra de Dios. Cuando tú oras con las promesas, los ángeles de Dios ejecutan esa promesa que tú estás pidiendo, que tú estás demandando. Pero Dios va a cumplir todas sus promesas
Nuestros deseos, por ahí hay algunos. Dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No dice todas, dice las peticiones de tu corazón, las que Él considere que están en su voluntad. Y eso lo vemos en Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Dios abunde en nosotros. Eso dice Colosenses 3:16. Entonces, ¿cuándo va a abundar la palabra de Dios? De hecho, todos queremos prosperidad. Y el fin de año decimos, sí, feliz y próspero año nuevo. Pero el secreto, cuando le dice a Josué, cuando Moisés le habla a Josué y le dice, no se apartará de tu boca, ya lo tenemos, Colosenses. Dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, ¿cuánta palabra de Dios conoces tú? ¿Quién se sabe todos los libros de la Biblia? No hace falta que respondan. ¿Quién se sabe? ¿Quién se sabe salmos completos de la Biblia? Y dice yo, aquí con los jóvenes aprendimos el Salmo 91, que fue de mucha bendición durante la pandemia. Lee la Biblia, memoriza la Biblia, porque en el momento de la dificultad, en el momento de la necesidad, el Espíritu Santo va a traer a memoria lo que tú estudiaste, lo que tú memorizaste, lo que tú comprendiste, y te va a revelar lo que la palabra quería decir en ese momento, o te quiere decir en este momento. Ahora, cuando Jesús ora en Juan 17:17, todo el capítulo de Juan 17 es la oración de Jesús. Léela, por favor, es maravillosa, porque esa oración la hizo Jesús por ti y por mí. Es maravillosa. No da tiempo a leerla completa. Solo voy a leer esa parte memorícela. En Juan 17:17 Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuándo nuestra vida va a ser santificada? ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos con la palabra de Dios, viviendo, obedeciendo. Jesús oró, santifícalos en tu verdad. Lea por favor Juan 17. Ahí dice, ora por nosotros en este tiempo, dice, y oro también por los que van a creer por el testimonio de los discípulos de aquel entonces. Así que Jesús oró por ti y por mí en aquel tiempo, porque nosotros hemos creído a consecuencia de su oración. La voluntad de Dios es que nuestra vida sea santificada en la palabra de Dios. De hecho, todos queremos avivamiento, ¿verdad? Todos queremos el fuego del Espíritu. El avivamiento va a venir cuando nosotros le demos a la Biblia la autoridad, le demos a la Biblia la importancia, cuando nos volvamos a la Biblia sin nuestras ideas, sin nuestros pensamientos, sino, si la Biblia dice que la mentira es pecado, ya no existen mentiras piadosas. Si la Biblia dice que robar es pecado, ya no voy a coger esas cosas que no son mías. La Biblia dice que el aborto dice no matarás. No podemos ser cristianos y estar de acuerdo con el aborto. La Biblia dice no matarás. Y así con todo lo que la Biblia dice. Amén. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados en su palabra. Amén. Y cuando nosotros hemos hecho esto, nos hemos acercado a Dios como piedras vivas, como sacrificio vivo, nos hemos dejado circuncidar, hemos dejado ordenar nuestros pasos con su palabra. Es ahí donde llega la hora del holocausto. La hora del holocausto es el momento en que la respuesta de Dios desciende del cielo en el altar. Y entonces cuando Elías oró, Elías le dijo a Dios, aquí está el altar, está restaurado. Aquí están las 12 piedras, aquí está el agua derramada, aquí está el sacrificio vivo. Dios respondió con fuego. Y Dios te va a responder a ti, a cada uno de ustedes, va a responder con fuego. Y cuando el fuego de Dios se derrama, eso es maravilloso, porque el fuego representa esa respuesta que tú estás orando y clamando a Dios. Y tú dices, Señor, tú me has escuchado. Es maravilloso últimamente, pero ya eso últimamente, yo le estaba pidiendo a Dios cosas y cuando voy a orar en el altar, de pronto me viene la respuesta, digo, esto es así, sí, es maravilloso. Pero para que llegue esa respuesta, tienes que pasar por todo ese proceso, tienes que acercarte al altar. Entonces, proféticamente, el Señor te dice, acercaos, iglesia, acércate a tu Dios, acércate, humíllate, arrepiéntete, porque Dios está aquí para sanar, para liberar, para restaurar.
Cristo quitó todo nuestro pecado en la cruz. Cristo murió. Dice en Colosenses 2, 14 y 15, y con esto terminamos. Dice que el acta de los decretos que nos era contraria a ti y a mí, ya ha sido clavada en la cruz y quitada de en medio. O sea, el acta con el que Satanás va delante del trono de Dios y nos acusa y nos dice, mira, esta que no se arrepiente, este que miente, este que roba, este que aquello, y nos acusa. Pero en la palabra de Dios dice que el acta de los decretos ya ha sido clavada en la cruz y quitada de en medio. Cristo es nuestro puente para con el Padre. Cristo es el que nos reconcilia con el Padre. Cristo es el que con su sangre nos limpia. Cristo es el que nos bautiza con su Espíritu. Cristo es el autor y consumador de la fe. Vuelve a mirar hacia Dios, iglesia. Vuelve en amistad con Dios. Acércate a Dios. Edifica el altar que Dios está demandando, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Tú y yo lo somos. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo descienda y te ministre, necesitas ir al altar. No hay otro sitio, no hay otro lugar, es en el altar. Aquí hemos venido, aquí hay un altar congregacional que se ha levantado, y aquí está el Señor hablando a su iglesia, porque Él es fiel. Y ya con esto terminamos. En Hebreos dice: acercaos confiadamente, iglesia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro. ¿Está claro? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Acercaos, dice iglesia, para alcanzar misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro. Cuando Dios te defiende, es maravilloso. Cuando Dios te responde, es maravilloso. Cuando Dios te toca, cuando Dios te abraza, tú sientes un calor, una emoción. Una hermana me decía, es que me da ganas de saltar y de alabar a Dios, y nos da un gozo y una alegría. Es maravilloso. Para los que quieren anotar, hay dos: en el altar está la bendición. Lejos del altar está la maldición. Elige, iglesia. Elige si quieres bendición o si quieres maldición. Y el que quiera leer las bendiciones de la obediencia, eso, lea el capítulo 28 entero. Lo quería leer, pero ya se va a hacer muy pesado. Léalo en su casa. Deuteronomio 28. Ahí está un listado largo de las maldiciones de desobedecer a Dios y de las bendiciones de obedecer a Dios. Léalo, porque el tema no era la obediencia y la desobediencia, sino el llamado. Pero léalo, por favor, porque ahí usted va a ver que si tú, como individualmente, como matrimonio, como familia, si tú obedeces, solamente vas a recibir bendición. Pero si tú decides no obedecer, las maldiciones te alcanzarán, dice. ¿O quieres que te alcance la bendición o la maldición? Tú decides, iglesia. Y a Cristo hizo todo y está esperando con los brazos abiertos. Y si ustedes están de acuerdo conmigo, pónganse de pie, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a acercarnos a Él. Amén. Si pudiera pasar a Francis a tocar el teclado. Incline su rostro y mientras esperamos que nuestro hermano Francis pase, tenga ese tiempo, conéctese con Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos. Imagine el trono de la gracia, el trono donde está el Señor, contento y alegre de que cada uno de nosotros hemos venido aquí a este altar congregacional a buscarlo de todo corazón. Gracias, Padre Celestial, gracias por este tiempo en el que tú, Señor, has hablado a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú nos anhelas celosamente. Tú estás esperando, Señor, que cada uno de nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia y el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, porque al igual que Elías restauró el altar y el fuego descendió del cielo, así también nosotros, tu iglesia, Señor, tu iglesia Armonía, este día, hoy, con tu ayuda nos comprometemos a restaurar el altar,
ese altar individual, ese altar matrimonial, ese altar familiar. Nos comprometemos contigo, Señor. Cuando tú vengas, Señor Jesús, queremos irnos contigo. Cuando la trompeta suene y cuando tú vengas con tus santos ángeles a recoger a tu iglesia, nos queremos ir contigo, Señor. Queremos volver a casa contigo, Señor. Queremos vivir en una eternidad contigo. Y por eso queremos, Señor, que la eternidad se manifieste en el altar. En ese altar donde cada uno de tus hijos, nosotros tus hijos, te buscamos, oramos, ayunamos, nos humillamos. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras necesidades, Señor. En tus manos, Señor, te pongo, Señor, cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, Señor. Tú nos conoces por nombre y apellido. Tú conoces nuestra biografía. Tú sabes cuánto cada uno de nosotros ha sufrido, cuánto ha soportado. Tú sabes, Señor, el dolor que traspasa el corazón de tu pueblo, Señor. Cada uno en el área donde tú estás tratando con él. Ahí donde están cada uno, Señor, yo te pido, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo ministrando. Aleluya. Que sea tu Espíritu Santo ministrando esa gracia y ese poder para que podamos hacer lo que tú estás demandando de nosotros, Señor. Reconocemos que en nuestras fuerzas es imposible, Señor. Lo hemos intentado una y otra vez y hemos fallado y te hemos dado la espalda y nos hemos alejado. Pero hoy queremos, Señor, hoy queremos recibir de ti, Señor. Así como en Pentecostés tú prometiste: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así también, Señor, nos hemos reunido en tu nombre, hemos venido a tu casa y queremos recibir el poder de tu Espíritu, Señor, para poder andar en el Espíritu, para poder conectar en el Espíritu contigo, Señor. Reconocemos, Señor, que te necesitamos más que nunca. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a volver en amistad con Dios para tener paz. Ayúdanos a volver a tomar en cuenta tu palabra para que podamos ser prosperados. Como dice el salmista en el Salmo 1, Señor, que si meditamos de día y de noche en tu palabra, seremos prosperados. Que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ayúdanos, Señor, a mantener la mente ocupada, meditando en tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantener esa conexión contigo, Señor. En nuestras fuerzas es imposible, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor. Te pedimos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Reconocemos nuestra debilidad. Y ahí donde nosotros somos débiles, tu poder se hace fuerte en nosotros, Señor. Te damos gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en medio nuestro, porque tú nos enseñas a orar, a clamar. Tú nos enseñas a tener amistad con Dios. Tú nos enseñas a separarnos del mundo para entrar en amistad con Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí. Aleluya. Tú estás tocando, tú estás ministrando, tú estás fortaleciendo. Tú fortaleces a las rodillas tú afirmas las rodillas endebles y fortaleces las manos cansadas. Tú haces al que está triste, Espíritu Santo de Dios, tú lo consuelas. Al que ha venido sintiéndose solo, tú te revelas a su vida y tú le haces compañía. El que ha venido desanimado, tú le pones ánimo, le infundes aliento. Al que ha venido preocupado, tú le das la fe, la convicción de que tú estás al control. Al que ha venido cargado, tú le tomas las cargas para que pueda salir justificado. El que ha venido en la condición que haya venido, tú te encargas de cambiar su lamento en baile. Te doy gracias, Señor, por cada padre, por cada madre. Tú te encargas de sus hijos, Señor. Tú sabes, Señor, cómo están los hijos de tu pueblo, Señor. Los hijos de tu pueblo, tú lo sabes, Señor.
Clamamos a ti por liberación para los que están cautivos. Clamamos sanidad para los que están enfermos, Señor. Clamamos, Señor, salvación para los que no te conocen. Clamamos, Señor amado, por la restauración de sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por ese altar de las madres que oran. Gracias porque tú levantas un altar de los padres que oran por sus hijos. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros se compromete a levantar ese altar. Altar por los matrimonios, altar por los esposos, por las esposas. Gracias, Señor amado, porque cada uno de nosotros haces un altar, de cada uno de nosotros haces un altar donde tu presencia se derrama, donde tu espíritu nos ministra, donde tú haces algo nuevo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor. El que está herido, yo te pido que tú le sanes, Señor. Sana esas heridas que no se ven, pero que duelen, Señor. Esas heridas que están ahí profundas y que no hay ningún médico que las pueda sanar. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Sana esos corazones heridos, Señor. Esos corazones que han sido dañados por esos dardos que el enemigo ha lanzado. Sánalos, Señor. Sana las heridas, Señor. Venda las llagas. Los que están cautivos, yo te pido, Señor, que puedan recibir la libertad. Proclamamos libertad para los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Proclamamos el año de la buena voluntad de Jehová. Proclamamos, Señor, tu amor, tu justicia, tu verdad. Proclamamos tu presencia, Señor. Tu presencia va delante de nosotros y nos da descanso en esta semana, Señor. Gracias por este nuevo tiempo en el que tú nos sumerges, Señor. Sumérgenos en el río de tu Espíritu, Señor, para que podamos navegar en el río de tu Espíritu, para que podamos vivir con la mirada puesta en la eternidad y no en la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú eres grande, Señor, el que necesita un abrazo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le abraces. El que necesita ese toque especial tuyo, Señor. El que ha venido con ese anhelo y ese deseo de que tú le toques de la manera que él que piensa o que desea, que anhela, Señor. Seas tú tocando, ministrando, fortaleciendo, animando. Y el que ha venido, que no puede arrepentirse porque nosotros no somos capaces de hacerlo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú redargullas nuestros corazones de pecado, de justicia y de juicio. Que reconozcamos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad, que ha estado impidiendo que nos podamos acercar al trono de la gracia. Gracias, Padre, por tu amor incondicional. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí. Tú estás aquí. Y cuando tú estás no falta nada. Cuando tú estás nos sentimos plenos, nos sentimos contentos, nos sentimos que estamos en el lugar correcto, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en la presencia del Padre nos sentimos bienvenidos. Todos somos bienvenidos, somos aceptados. Tenemos un valor especial para ti porque tú pagaste un precio muy alto, Señor. Tú pagaste con tu sangre. Sana, Señor. Sánanos de adentro hacia afuera, para que podamos dar testimonio al mundo y podamos decir que tú eres, Señor, que tú eres grande y que no hay otro como tú, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Como dice el salmista, Señor, no a nosotros, sino a ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan lindo y tan especial contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro espíritu puede beber de ese río espiritual que tú has dispuesto en este lugar, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por las nuevas fuerzas, por la sanidad.
por la revelación, por la bendición que tú has derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias porque tú estás aquí. Y solo si tu presencia está, podemos seguir adelante, Dios. Gracias. Padre, te alabamos, te bendecimos y nos encomendamos en tus manos. Que esta semana sea conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Si alguien tiene en su corazón pasar aquí al frente para que oremos o para que yo ore por él o por ella, puede pasar. El Señor está aquí. Y es verdad que muchas veces uno cree que hay cosas imposibles, pero el Señor dice que al que cree todo le es posible. Todo le es posible al que cree. El Señor está aquí para sanar, para fortalecer, para restaurar. El Señor está aquí. Dios mío, Señor. Acompáñame, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y tú conoces el corazón de cada una de las personas que han pasado al frente. Y yo no sé su necesidad, yo no sé su problema, yo no sé lo que les pasa, Señor, pero tú sí lo sabes, Señor. Ellos han decidido acercarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y el oportuno socorro. Yo los pongo delante de tu presencia, Señor, y te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando sus vidas, sus corazones, Señor. Levante sus manos y reciba, mi Dios, reciba. Recibe lo que tú necesitas para seguir adelante. Recibe el amor, recibe la fortaleza, recibe la sanidad. Recibe la respuesta que Dios ha traído en esta mañana para ti. Te doy gracias, Señor, porque mis hermanos, Señor, salen justificados de tu presencia, Señor. Ahí donde ellos ven lo imposible, ese Goliat, esa enfermedad que no va, esa provisión que no llega, ese problema que no se resuelve, Señor. Ese dolor que no deja vivir. Yo te pido que tú lo sanes de adentro hacia afuera, Señor. He aquí tus hijos, Señor. He aquí tu pueblo. Tú eres el que hace la obra, Señor. Y tú eres el que tiene misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque mis hermanos han decidido restaurar ese altar que se había abandonado, que se había dejado de lado, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque es tu presencia la que ministra, Señor. Al igual que la vara de Aarón, Señor, en tu presencia reverdeció, floreció y dio frutos, Señor. Así también mis hermanos aquí presentes, Señor, en tu presencia reverdecen, Señor. En tu presencia florecen y en tu presencia dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y darán testimonio del fruto de su aflicción y darán testimonio de lo que tú, Señor, has hecho en sus vidas para tu gloria y honra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que han pasado al frente. Te doy gracias y pido, Señor, tu bendición sobre ellos, Señor. La bendición tuya, esa que enriquece y no añade tristeza, Señor. De esa bendición yo te pido sobre ellos, Señor. La bendición tuya, Señor. La bendición tuya que es abundante y ellos van a tener para dar y para compartir de lo mucho que tú vas a bendecir sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tú estás aquí obrando tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.
Puede tomar asiento.